Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Soy Fernando Méndez desde Perú y estoy haciendo esta grabación, este comentario, basado siempre en el tema de la controversia por la nueva versión internacional y la Biblia Reina Valera 60. Am, si habrán visto algunos videos míos antes, notarán mi aguda crítica a esta Biblia nueva versión internacional, a tal punto que le he titulado El juicio a esa Biblia. Y eso significa que podemos juzgar. Algunos dicen cristianamente, nosotros no podemos juzgar, que dejémosle el juicio a Dios. Pero la Biblia no dice tal cosa, dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, que debemos juzgarnos entre nosotros mismos en lugar de estar yendo a los tribunales, y que debemos contender por la verdad, por la doctrina, por la palabra de Dios. Entonces no me siento desautorizado. A veces digo que soy muy pequeño como para que a alguien le pueda interesar o que mi opinión pueda tener algún tipo de valor, pero si evalúo, si veo en la Biblia la importancia que tuvieron los hombres de Dios, que su trascendencia, su influencia, sus grados, títulos, realmente eran semejantes a los míos, que incluso menos a veces en algunos casos, como quién fue Juan el Bautista, por ejemplo, de dónde salió, qué doctorado tenía, qué denominación, qué grados, qué títulos, qué autorizaciones tenía. Si vemos a los apóstoles, todos eran según la opinión de los mismos veedores de la Biblia, los observadores, que eran del vulgo. Vulgo significa que era gente sin instrucción, gente de la parte popular, del segmento popular de una provincia del norte de Galilea, la mayoría, con muy pocas excepciones, tal vez Judas, pero ya vimos su resultado, por lo tanto su testimonio, su experiencia fue no es un buen ejemplo, ¿no? Otros más podemos ver al mismo Señor Jesucristo. Según la opinión de los demás, él no tenía ninguna trascendencia, ninguna importancia. No nos estamos comparando con él, aunque él dijo, hagan como yo. El Señor Jesús no fue reconocido ni como levita, ni como sacerdote, ni como profeta, ni como apóstol, ni como hijo de Dios, ni como salvador, ni como Mesías, ni como nada. En realidad fue muerto precisamente por esto, porque lo consideraban un metiche, un impostor. Así lo decían, es un falso profeta. Y que muere porque es un farsante, es un religioso extremista. Y seguimos así, podemos ir a Isaías, a Oseas, a mismo Gedeón, podemos ir a ver a mismo Moisés, podemos ir a ver a Eliseo, podemos ver a todos los hombres de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. No salieron de las grandes escuelas universitarias o de las organizaciones de impresión de Biblias muy importantes donde ganan millones de soles o de dólares, sino que salieron a veces del anonimato, de la pequeñez, porque Dios no usa a la mayoría. Dice el texto, el dicho, dice así: la voz del pueblo es la voz de Dios. Mentira, nunca ha sido así. La voz del pueblo generalmente ha sido la voz del diablo. Cuando dijeron suelten a Barrabás y maten a Jesús, esa es la voz del pueblo. Por lo tanto, que un hombre solo o con, no soy tan solo, obviamente pertenezco a una misión y tengo un trabajo que hacer, pero no tengo los pergaminos que tienen otros que hablan a veces en internet, en YouTube, para defender la nueva versión internacional con este argumento. Dos argumentos. Uno, que la Reina Valera 60 surge de un texto que confeccionó en griego Erasmo, y que Erasmo de Rotterdam era un católico y que por supuesto, por lo tanto, es una Biblia católica, y que tenía solo 5 manuscritos y que con eso no se puede hacer una Biblia. Primer argumento farsante, mentiroso, porque tener un manuscrito completo en casa ocupaba toda una biblioteca, seguramente toda una habitación. Entonces, si Erasmo tenía 5 juegos de manuscritos del Nuevo Testamento en griego, ya tenía bastantes. Pero no solo se basó, según las referencias en otros sitios, en esos 5, sino que se basó también en libros que estaban, en manuscritos y escritos que estaban en universidades, en iglesias, en museos, en propiedades particulares. Se dice que consultó cientos de manuscritos. Por lo tanto, es una calumnia decir que Erasmo de Rotterdam era un católico y que por lo tanto nuestra Biblia Reina Valera es católica y que por lo tanto no tiene valor, y etcétera.
Esos son argumentos superficiales, superficiales. ¿Por qué Dios escogería a un hombre que tenía un origen católico, efectivamente? Era un monje y que estaba en pleno tiempo de la reforma. Y dicen, pero él nunca fue reformado, no aceptó la reforma. ¿Es posible? Eso es verdad, pero y eso no le quita valor. Lo que hace Dios no está sujeto tanto a nuestro prejuicio, está sujeto a lo que Él quiere hacer. Él puede usar a Ciro y llamarle mi siervo, Ciro el rey, y llamarle mi siervo, o a Nabucodonosor, y así ayudar a Nehemías a que reconstruya el templo. Y por lo tanto, Dios puede usar a quien sea. Aunque Erasmo no fuera efectivamente un protestante, un reformado, ni un evangélico, ni un cristiano confeso, fue lo suficientemente fiel como para hacer la obra de Dios. Eso en cuanto a Erasmo, no tengo que detenerme mucho ahí porque ese no es mi tema. Mi tema es este. Cuando escucho los argumentos de los especialistas que defienden la nueva versión internacional, dicen que es muy simple. Nosotros los que nos oponemos somos ignorantes porque han surgido nuevos manuscritos. Y esos nuevos manuscritos son antiguos, son del siglo II, III, IV, y que por lo tanto son más cercanos al original. Y eso al parecer uno dice, bueno, si es así, entonces este es estoy equivocado, ¿no? Pero cuando analizo esto, me doy cuenta con lo siguiente, que no hay nuevos manuscritos antiguos. Son dos textos, nada más. Y son católicos. Son el texto vaticano, que está en el Vaticano y que no sabe de dónde salió. No se le encontró en una excavación arqueológica. Apareció en el Vaticano, en la biblioteca del Vaticano, cuando un papa, cuyo nombre no recuerdo, en el año 1400 y pico, fundó la Biblioteca Vaticana. Encontraron unos papeles, unos rollos ahí de dudoso origen. Y preguntó, ¿qué es eso? No sé, guárdenlos. Y resultaron que los se fueron armando, está manoseado por alemanes y por otros eruditos, hasta que los desechaba la iglesia romana. Y nunca salió de fuera de la iglesia romana. Estaban siempre en el Vaticano y ahí están hasta ahora. Ya han sido protegidos, ya no se pueden ver, ya no se pueden tocar, pero han sido escaneados, se puede ver. Los que saben leer griego mucho más que yo y que son especialistas, pueden estudiarlo y leerlo. Y efectivamente en ese manuscrito hay textos que no están y que no coinciden con la Reina Valera 60, ni la del 1909, ni la Reina y Valera antigua, ni siquiera con el texto de Erasmo, que el Textus Receptus. Les recuerdo que el Textus Receptus no fue llamado así por Erasmo. Después de Erasmo surgió eruditos como Estéfano y como el Severi y como hay otros nombres más de gente erudita que Dios usó para poder revisar el texto original. Erasmo mismo revisó 16 veces su propio texto griego que compiló y no lo llamó Receptus. O recibido. Él lo revisaba, lo revisaba, lo revisaba, lo revisaba hasta que falleció, y antes de fallecer o después de fallecer tomaron otros la posta y siguieron trabajando con ese texto hasta que llegó la traducción al castellano, al español en España. Perdón, creo que no fue ni en España, fue en Suiza, Inglaterra, España, por esa zona, y surgió el texto. Primero surgió la Reina Valera, la Casiodoro de Reina, la que le llaman la Biblia del Oso, y luego se hizo la de inglesa King James Version, que la ordenó un rey llamado Jacobo, y eso fue en 1911, después de la 1569, que fue escrita la versión en castellano, la Casiodoro de Reina. Luego vino Valera, que la revisó. Luego vinieron otros especialistas que lo fueron revisando hasta la 1909, que duró muchos años. Y luego, al ver el arcaísmo y la falta de contextualización de esas palabras, se hizo una revisión en 1960 por un grupo de estudiosos. Hay libros sobre eso, cómo es la historia de aquella revisión de 1960 que usamos ahora y que ya debe ser revisada, pero que todavía no ha surgido la correcta. ¿Saben por qué? Porque el texto Receptus que usa la Sociedad Bíblica Unida ya no es el mismo. Ha sido manoseado por Alan Land. Alan Land, les explico quién es. Alan Land es el último artífice de esta crítica textual. Se llama así, es crítica textual o alta crítica, producto de la alta crítica que surgió en Alemania, que quiso destruir la fe cristiana. Y la crítica textual es un hermano lejano de esa teología.
El primero que analizó estos textos antiguos, supuestamente muy antiguos, del siglo III. El siglo III significa 200 años después de Cristo nomás. Casi no hay ningún texto de los que usamos de los bizantinos que esté tan antiguo. Y si así fuera, pues habría que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Y yo soy consciente, no soy tan terco como para decir que esos no sirven, sino que hay una objeción. Es que no son del siglo III. Perdón que lo diga bajito porque se puede molestar el señor Juan Jaramillo y sus ayudantes y el comunista que dirige este grupo. Porque es un comunista. Y creo que es peruano. Em, pero ese texto no es tan antiguo. En realidad es bien moderno. Bueno, no es el momento para probarlo, pero hay una sospecha bien seria de que sí fue escrito realmente el siglo XVI. O sea, en ese mismo periodo. Es moderno. Bueno, cualquiera podría criticarme diciendo que yo estoy equivocado y que eso no es verdad. Puede ser. Ahora vamos al otro texto que usan. Es el texto Sinaíticos, que se encontró en el Sinaí, en un monasterio católico también, que se llamaba Santa Catalina, donde apareció un joven erudito de 27 años, creo, me parece que es un alemán, que se llamaba Tinchendorf, que buscando manuscritos antiguos encontró un monasterio como no en África, sino en Egipto. Estos documentos han surgido de Egipto. ¿Cuándo de Egipto ha salido la verdad para Dios? Bueno, Jesús con sus padres fue a Egipto para no ser asesinado por Herodes, pero Egipto nunca ha sido la fuente de la verdad. Egipto es un país musulmán ahora y siempre lo ha sido, o por lo menos tiene esa tendencia. Y Tischendorf encontró, según su versión, en la basura unos retazos de un manuscrito muy antiguo y dijo, ¿qué es esto? Me lo pueden dar, y se lo llevó. Pero luego hay versiones de los sacerdotes que estuvieron ahí o que son herederos de aquellos ex sacerdotes católicos de ese monasterio, que Tischendorf en realidad se metió ahí y se los robó y se los llevó y estaban incompletos. No tenían casi nada de Pentateuco, casi nada de Apocalipsis, y desde Hebreos para adelante estaba roto y por lo demás todo estaba recortado, parece que estaba en la basura y ya lo estaban desechando porque era un texto espurio o desconocido e inservible. Y dicen especialistas que estaba escuchando que Tischendorf, basado en el textos vaticanos, completó ese texto, escribió su propio texto, completó todo el Pentateuco y partes de Isaías y otros libros más que están en Salmos también que no está, y casi gran parte del Nuevo Testamento que no están varios evangelios, que él los escribió con su puño y letra. Por lo tanto, ¿cómo me pueden decir a mí que un texto más antiguo es mejor que el Textus Receptus si lo escribió un joven hace pocos años nomás, llamado Tischendorf, un alemancito que quería ser famoso y quería hacer dinero? Y así lo hizo. Ese documento ahora está en el Vaticano. Y si no está en el Vaticano, está en un lugar secreto del mundo católico. Este no es el texto que usan primariamente. Hay 4 nombres que les mencioné. Y con eso termino. Uno es Westcott, un inglés, alemán, un teólogo, agnóstico. Alguien me ha criticado diciendo que yo no sé la diferencia que hay entre agnóstico y gnóstico. Bueno, puedo averiguarlo. Tiene que ver con la filosofía del que no creo lo que veo ni lo que existo, y el otro es creo pero no creo, ¿no? Me refiero más a eso. Un agnóstico es alguien que dice que creer pero que no cree. No cree, pero dice que cree. Eso es agnóstico, y si no es exacto, no es importante. Westcott, un erudito borracho además, que murió alcoholizado, encontró el texto Vaticanus a la mano. Se podía leer y copiar. Él entraba y veía, y lo revisó y lo transcribió y se lo llevó a casa. Y él dice, ustedes vean, busquen, Alan Westcott, junto con Hart,
que ese sí fue alemán, solo usaron el texto Vaticanus. No usaron textos antiguos que se encontraron por todas partes y que están no sé, en el Qumran y que están en el Mar Muerto. No, surgió de un texto que está y siempre estuvo en el depósito vaticano. Se llama Textus Vaticanus. Westcott solo usó ese texto y que dicen que es antiguo, del siglo III. ¿Quién lo puede probar? No lo pueden probar. Dicen que es el texto más antiguo de la Biblia. Y por lo tanto, lo que ese texto dice es más exacto que lo que dice el Textus Receptus o la Biblia Reina Valera 1960 y la King James en inglés. King James versión en inglés, que se basan en el Textus Receptus o el Textus Beza, que es muy similar. El Receptus lo hicieron los hermanos Elsevier cuando entregaron. Este es el texto recibido. La iglesia lo recibió. No fue Erasmo. Alguien ignorantemente dice que Erasmo llamó a su texto Textus Receptus. Mentira. Eso sucedió siglos antes o años después. Se llamó Textus recibido. La iglesia lo recibió porque surgen de los textos vaticanos. De esos sí hay 5,000 o más. Pero del texto de la crítica textual surge de uno solo que se llama texto vaticano y que está en el Vaticano y que sabe Dios de dónde ha salido y que ha sido manoseado y que no tiene la autoridad como para decir la fuente de mi Biblia, de la Biblia tuya, de la Biblia de la palabra de Dios. Y ese texto ha sido manoseado, ya les dije, por Westcott. Él dijo, yo solo me he basado en ese texto. Luego se murió borracho, siguió borracho, surgió Hart, H-O-R-T, un alemán teólogo también agnóstico, ateo, que tomó ese texto y lo trabajó para hacerlo más perfecto. Bueno, mira la genialidad del diablo. Yo soy aquellos que dicen que esto fue una obra del diablo. El diablo usó Westcott, usó Hart para sacar un texto que dijeron es más perfecto, con el cual Dios nos habla más nítidamente y no tiene versículos que tiene la Reina Valera 60 y hay otros que sí tiene, que pero de otra manera escritos y por lo tanto no pueden ser mejores. El Textus Receptus es muy liviano. El Textus Vaticanus, que es el texto recibido, que es el texto crítico, es más antiguo, del siglo III. ¿Y quién dice que es del siglo III? Le han sometido al carbono 14, se les ocurrió a ellos. Ellos dijeron que es del siglo III y todo el mundo le cree y todos pensamos que es del siglo III. Hay gente que dice que realmente es del siglo XVI. Luego surgió otro, se llamó Nestlé, como la leche Nestlé, la fábrica Nestlé, igualito. Un alemán también, agnósticos, todos son medio locos y borrachos. Ateos, borrachos, teólogos no confiables. Los cuatro eran así. Y ahora parece una corriente, una generación de teólogos enfermos. Y no estoy mintiendo ni exagerando, sino que soy una persona que realmente me quita la paciencia estas cosas. Que me quieran engañar está bien, pero que me engañen es otra cosa. Surgió Nestlé. Nestlé tomó el texto que tenía Hart, que había tomado de Westcott, y que Westcott tomó del texto Vaticanus. Así de simple. Y lo perfeccionó, lo pulió con su erudición, porque eran eruditos, doctores, escritores de muchos libros y documentos técnicos. Obviamente yo soy como una mosca delante de ellos, en el sentido de comparación de capacidades. Y luego que falleció, borracho también, con sífilis y cosas por el estilo, Hart, surgió otro. Perdón, Nestlé estoy hablando ya. Surgió otro que se llama Alan Land, otro alemán teólogo ateo y poco confiable, que tomó el texto de Nestlé, que Nestlé tomó de Hart, que Hart tomó de Westcott y que tomó del texto Vaticanus. Y así surge este famoso texto crítico que se dice que es el más antiguo de la historia. Y se dan cuenta cómo se desentraña como una telaraña donde hay una araña y un veneno. Alan Land, el último, ha muerto también, ha fallecido, de la expresión, como no estoy editándolo, tomó ese texto, lo perfeccionó, lo hizo muy pulido, muy lindo, muy bonito, con comentarios, con notaciones, con expertise en griego y en idiomas de todo tipo. Y lo lanzó, lo puso a disposición de los técnicos dijeron, ¡oh! Esto es la palabra de Dios.
Pero ¿de dónde surge esa palabra de Dios supuesta? ¿Ah? De Nestlé, de Hart, de Westcott, del texto Vaticanus. ¿Y qué es el texto Vaticanus? Dios sabe de dónde sale. Solo Dios sabe y ellos saben qué cosa es el texto Vaticanus. Entonces, el texto Vaticanus, compilado en forma de libro, que están usando los críticos para hacer su nueva versión internacional, si Dios habla hoy, su Biblia, su lenguaje actual, y todas estas Biblias de colores que hay en inglés y en castellano, y que critican a la Reina Valera. Entonces, no me digan que hay textos antiguos mucho más confiables que el Textus Receptus, que se basa en miles de manuscritos sueltos, copias de copias de copias, como se dice. No es cierto. Denuncio en nombre de Cristo que esa es una patraña, es una mentira. No se encontró ninguno de estos papeles en las cuevas de Qumran en el Mar Muerto. Se han encontrado puro Antiguo Testamento. Y eso coincide con el texto masorético, así que no hay ningún problema ni discusión ahí. No estamos ahí, no tiene nada que ver con las exploraciones arqueológicas de textos bíblicos. No salieron de ahí, salieron de curas, del Vaticano. Y el Vaticano no es la fuente más confiable para nosotros para hacer nuestra Biblia, la Biblia de Dios. Y Dios usó a sus hombres, sea como sea, con un poquito de latín, un poquitín de latín, no lo niego, y algunas rectificaciones que Erasmo a veces quitaba y a veces ponía, 1 Juan 5:7, y es comprensible. Es comprensible que en la inspiración de Dios que corresponde a la escritura del texto, la revelación es la llenura del Espíritu Santo para hacer su obra, la inspiración es la escritura. Cuando él escribió, se dio cuenta que aquí me falta una palabra que yo la traduje al griego, al latín, y no encuentro texto. Entonces se fue al latín, la tradujo otra vez al griego y esa la usó y dicen, eso es un error. ¿Cómo saben ustedes que Dios no lo usó así para que sea como Él quiso? ¿Cómo sabemos nosotros que Dios usó a todos estos hombres, sean o no sean evangélicos cristianos, y que cumplieron exactamente con su perfecta voluntad para tener la Biblia que tenemos hoy día, la Reina Valera 1960? Yo no me salgo de esa ni aunque me corten las partes íntimas, ni aunque me torturen. ¿Por qué? Porque no confío en una Biblia que no está basada en la palabra de Dios, en el texto de Dios. Yo no soy un experto en griego, pero soy un experto en fe, en mi fe y en mis convicciones. No soy experto en nada en realidad, perdónenme ustedes. Así que no crean eso. El texto sinaítico es muy posible, un 80% de posibilidades, porque no lo puedo probar, que es falso. Entonces nos quedamos solo con el texto Vaticanus, del Vaticano, que es muy posible que sea falso, que sea del siglo XVI, que un cura o un grupo de curas haciendo su tarea de teología, porque no tenían otra cosa que hacer antes que apareciera la pedofilia, por eso es que hacen eso, porque no tienen nada que hacer. Es que se pusieron a escribir, a copiar, a hacer manuscritos, a hacer textitos, y luego terminaron siendo un libro que, en mi opinión, surge de las tinieblas. Muchas gracias. Soy Fernando Méndez para mis amigos de Facebook y de YouTube. En nombre de Jesucristo. Amén.